Bueno, el tema de hoy es un tema controversial. Hace unos días yo hablaba aquí con algunos adolescentes en la congregación y realmente me sorprendió. Me sorprendió la postura de alguno de ellos, pero a la vez también digo, pues es fruto de la educación que van teniendo y cómo los van formando, ¿no? Porque algunos de ellos pues no consideran que el niño que esté allí en gestación sea un ser viviente, sino que es un coágulo de sangre, es un poco de moléculas allí nada más. Entonces, claro, desde esa perspectiva, pues ellos piensan eso no es ningún homicidio. Hay cifras, no sé si estén actualizadas, pero más o menos al año 42 millones, oiga, eso es muchísima, muchísima, dice acá 42 millones de bebés asesinados por año, promedio. Piense usted eso, 42 millones. Entonces el tema es ese, es el aborto. Eso es lo que vamos a estar tratando acá unos minutos, pues sobre esta temática podríamos hablar sin exagerar todo un día sobre muchos aspectos, tanto bíblicos como desde la psicología, desde la teología, la sociedad misma, la política, como hablábamos ahora antes con el hermano William, antes de iniciar. Hay muchos intereses en todo esto. Hay organizaciones que se lucran de, de este negocio del aborto. Y pues el año pasado, ¿no? En mayo, si mal no estoy, la Corte Suprema de Justicia, eh, la Corte Suprema echó atrás una decisión que habían tomado muchos años antes en la que como que hacían legal, ¿no? Legalizaban la palabra, la práctica del aborto en todos los Estados Unidos. Así que eso quedó derogado y ahora pues cada estado toma su propia decisión. Eso ha generado desde mayo para acá un poco de revueltas, manifestaciones, que pro choice, pro elección y los otros pro vida y bueno, manifestaciones que todavía hoy se están dando. Entonces ese es el tema, compañeros, que está planteado y vamos a darle a la hermana Adriana una oportunidad especial también para que ella exponga desde su punto de vista con la psicología la problemática, especialmente con las mujeres que han pasado por este proceso, ¿no? No sé ustedes, hermanos, si quieran agregar o actualizar algunas cifras de las que he dado. Y si no, entonces le damos la palabra a la hermana Adriana. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Yo creo, Adonai, que podemos darle espacio a la hermana Adriana. Ahí está mi hermana Adriana. Vamos a escucharla a usted y ahí vamos opinando y vamos construyendo conocimiento con todos los hermanos que están acá. Bienvenidos, hermanos y amigos que están acá con nosotros en esta noche. Hermana Adriana, la escuchamos. Gracias, hermanos. Bueno, sin duda el aborto es uno de los temas más controversiales porque ah, es, es, eh, es realmente, pensando en estadísticas, a veces incluso hasta difícil saber realmente hasta qué número podríamos saber con certeza Ujú. cuántas mujeres, adolescentes, en general, abortan. Y claro, la controversia es grande porque tiene implicaciones éticas, Ujú. médicas, demográficas también, jurídicas. Entonces, sin embargo, desde la perspectiva emocional, eh, sí es comprobable que realmente los efectos que produce no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, a todo nivel, el aborto en una mujer pueden ser realmente devastadores. Sí. Podríamos hablar desde la culpa hasta la sensación constante de pérdida, la inestabilidad emocional, la incapacidad de formar pareja, incluso un desorden a nivel sexual también. Así que
Cuando hablamos del aborto, pues estamos hablando prácticamente del asesinato, para hablarlo de manera más sencilla, más simple. Entonces, obviamente el deseo es normalizarlo porque siempre hay circunstancias que parecieran justificarlo, pero sin duda trae estragos impresionantes. Por aquí estaba leyendo que una de cada 4 mujeres abortará antes de los 45 años. Normalmente el número incrementa más sobre todo en los adolescentes. Y pues precisamente esa es como la razón de querer dar recursos y apoyo, teniendo en cuenta que por lo menos aquí no hay necesidad de involucrar a los padres, aunque las chicas sean menores de edad, para poder tener esos procedimientos. Así que estamos hablando que detrás de todo esto realmente hay sin duda una mano siniestra trabajando para que esto se siga promoviendo. Ok. Hermano William, ¿os iba a decir algo? Bueno, además de las que plantea la hermana Adriana, que creo que son consecuencias bien de remarcar, y qué bueno que toda nuestra amable audiencia pueda entender esto, son consecuencias que acompañan a la mujer durante toda su vida. Pero quisiera también traer algo aquí, es que se plantea que las mujeres que han vivido la experiencia de un aborto, les queda también como consecuencia que en algún momento se llegan a obsesionar por esa misma pérdida, por los niños, de una manera extrema, o precisamente para tratar de satisfacer esa pérdida. Hay una estadística también que el país de Finlandia, todos sabemos, este es uno de los países reconocidos con mayor índice de calidad de vida en el mundo, y Finlandia, dentro de sus estudios, ha planteado estos 2 comunicados, que hay 5 veces más hospitalizaciones psiquiátricas en mujeres que han abortado. Y en eso también ellos plantean otra cosa, y es que la mujer que ha abortado o ha vivido lo que es la experiencia de un aborto inducido, pues también tiende a lo que es el suicidio. Se ha notado que hay una mayor tasa en cuanto a mujeres que han vivido esta experiencia en el tema del suicidio. Y esto vale la pena poderle decir a toda nuestra audiencia que son consecuencias, además de las que ya decía nuestra hermana Adriana, que van a seguir en la vida de la persona. Y esto no quiere decir que nosotros vamos desde solo una posición vertical a fijar nuestra posición, sino que hay que considerar todos los elementos, y cada persona que decide tomar una decisión de este tipo, vale la pena informarse de tal manera y de manera concienzuda acerca de las consecuencias que vienen posterior a este hecho. Bien, desde la perspectiva de la Biblia, por supuesto, ya decía la hermana Adriana, nosotros tenemos que llamar las cosas como son, no podemos salir aquí a pintar de blanco los pecados. Es un homicidio lo que se está haciendo porque bíblicamente podemos nosotros demostrar que la vida del ser humano comienza desde el momento en que la persona se gesta en el vientre de su madre. Así que hay algunas citas que de pronto ahora estaremos mencionando, algunos episodios bíblicos en donde podemos nosotros deducir que eso que está allí creciendo en el vientre de la madre ya es un ser humano, y así lo considera también el Señor. Así que interrumpir este desarrollo normal de este ser humano, pues, y quitarle la vida, pues obviamente la palabra es homicidio, es un asesinato. Aquí dice, son asesinados. Son asesinados. Esta cifra que tengo fue en el 2019. 42 millones de niños fueron asesinados antes de nacer. Así que es mucha la sangre que se ha derramado. Y lo triste que uno puede ver es que las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que están reclamando
por ese, entre comillas, no sé, derecho, derecho a matar a su propio hijo. Entonces, claro, se presentan algunos argumentos, ¿no? Yo diría excepcionales, ¿no? Que cuando está en peligro la vida de la madre, que si fue fruto de una violación o cosas así, eh, donde uno se preguntaría, me pregunto yo, estos 42 millones de bebés asesinados en el 2019, ¿serían todos fruto de una violación? ¿Estaban en estos 42 millones de casos en peligro la vida de la madre? Seguramente que no. Es lo más probable que, como decía la hermana Adriana, hayan intereses allí, ¿no? Infundados. Entonces, pues ahí está planteado el tema, compañeros. Ustedes también tienen la palabra y la hermana Adriana, por supuesto. Queremos oírle, queremos que nos ilustre la situación, sobre todo acá en los Estados Unidos. Es triste lo que oímos y lo que vemos también, porque esto pues se ve por las noticias y por esas redes sociales. Cómo casi que se induce, ¿no? A los adolescentes, a las muchachas, cómo se les lleva, ¿no? A que hagan, a que practiquen esta, yo creo que la palabra no queda grande aquí, abominable práctica del aborto. Y no solamente se les induce, se les plantea esa opción como una opción válida para, para la situación de su embarazo, sino que los argumentos que se usan para defender la práctica eh, han, han caído a absurdos, realmente a declaraciones que casi inhumanas, completamente llenas de, como dice la palabra del Señor, sin afecto natural, en donde se plantea que el bebé en gestación realmente no es un ser humano, sino que es una bacteria, que es un costal de células, que, y expresiones por ese estilo que denigran la vida y que establecen un criterio completamente ajeno al propósito de la vida, a la santidad de la vida. Y entonces tenemos toda una generación que desde el año 1973, que fue cuando en la Corte Suprema se dio el veredicto eh, de que se debía permitir en todos los estados el derecho al aborto, en un caso que se llamó Roe versus Wade. Y curiosamente, ese caso que llegó a la Corte Suprema fue porque una mujer eh, dijo que había sido violada por varios hombres. Y entonces ella pues reclamaba el derecho a deshacerse del bebé producto de esa violación. Si bien es cierto, una mujer en embarazo producto de una violación y peor todavía de una violación por varios hombres a la vez, y la mujer queda en embarazo, de por sí, pues la situación es pues devastadora, y considerar que la mujer dé a luz a su bebé es algo controversial, ¿no? Entonces, lo que se peleó fue la posibilidad de que una mujer abortara en condiciones de esas, bajo ese contexto, ¿no? Pero resulta que esa aprobación de la Corte Suprema degeneró al punto de que ya por cualquier razón una mujer puede abortar, y en algunos estados se ha llegado a legislar y autorizar que el aborto sea inclusive hasta el momento del nacimiento. O sea, en ciertos estados extremadamente liberales aquí en los Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo. sí, se llegó a autorizar que la mujer puede abortar a su bebé aún en el momento de nacer, antes de nacer. El bebé, cuando saca su cabecita, pueden darle una inyección en su cuello para afectar su columna y prácticamente asesinarlo cuando está saliendo del vientre de su madre. Y el asunto es que el argumento que se usa es, como todavía el cuerpo está dentro de la mamá, todavía puede ser asesinado.
bajo el argumento de que puede ser abortado. Estaba en estos días escuchando a una mujer que defendía el aborto delante de un comité del Congreso y ella decía que estos son los argumentos irracionales. Ella Ajá. decía, mientras el bebé está en el vientre, todavía no es un bebé. Mientras está en el vientre, todavía no es un bebé. Al momento de nacer ya lo es. O sea, una mujer puede estar a punto de dar a luz a su bebé y 5 minutos antes no es un bebé, pero cuando nace sí lo es. Y todos estos argumentos con el propósito de mantener la práctica, de sustentar la práctica, de defenderla. Pero todos esos argumentos carecen de sentido. La mayoría de biólogos, de académicos, de personas de ciencia saben que el momento en el que comienza la vida es cuando hay, cuando el espermatozoide entra al óvulo y comienza todo ese proceso maravilloso, milagroso, precioso de la formación de un ser vivo. Es ahí. Ahora, también es cierto entender que debemos entender de que todo esto es un gran negocio y que ha afectado también la parte académica, la parte científica, y algunos sectores entonces promueven ese tipo de argumentación desde un punto de vista supuestamente científico para ayudar los argumentos y favorecer la práctica. Entonces, estamos frente a esto ahora. A finales del mes de junio, ese veredicto de la Corte Suprema del año 1973 se revirtió para que pasaran los estados a establecer sus propias leyes al respecto. Ujú. Eso fue un avance a favor de la vida muy valioso, y pienso que bueno, eso también fue en respuesta a las oraciones. Y a mí me llamó mucho la atención una pancarta que tenía una mujer en ese día que estaban esperando esa definición, ahora en el año pasado, a finales del mes de junio, o a comienzos, como el 20 y algo del mes de junio. Y, y estaban, claro, personas a favor del aborto, personas en contra, y una de las personas en contra decía, que somos la generación que no ve el aborto como una opción. Y a mí me parece que de todas maneras, en medio de todo esto, sí se está levantando una concientización muy interesante, eh, para que los jóvenes, sobre todo las jovencitas, vean que la opción del aborto realmente es una opción, es la peor opción frente a cualquier Ujú. circunstancia que una muchacha tenga y que desemboque en un embarazo. Esa es la peor opción, la más dañina emocionalmente, es la peor consideración que una mujer puede hacer frente a la vida que se está gestando en su vientre. Mi hermana Adriana, aquí hay alguien que escribe, de todas maneras, es una opción, es su decisión, es voluntario. Eh, ¿qué le respondería usted a una mujer como por ejemplo estas que sacan sus letreros, ¿no? Que dice, este cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, en fin. Desde su perspectiva de la ciencia y la consejería, de todas maneras, usted también es madre, es mujer, ¿verdad? Entonces, a mí sí como que me duele por dentro cuando veo a las mujeres exigiendo un derecho, ¿no? Un derecho para mí, un derecho de matar a sus hijos. ¿Cuál sería su consejo, su comentario a este tipo de carteles y de eslogans que sacan estas personas? Este cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, es mi decisión, con mi cuerpo no se meta, en fin. Lo que pasa es que, bueno, vamos a partir del principio de pensar que el aborto se ve como una solución a un Ujú. problema que pretende mejorar la calidad de vida o resolver la situación de la mujer que lo hace. Entonces, desde esa perspectiva, realmente el aborto nunca es una solución porque
el aborto en sí mismo, hablando ya del trauma que lleve a la mujer a querer abortar, o porque ha sido abusada, o porque el bebé aparentemente viene con problemas, cosa que también es muy discutible, pero el aborto no quita el abuso. Por el Exacto. contrario, el Buena frase. aborto empeora la situación de abuso y empeora el trauma. Entonces, el aborto desde una perspectiva de solución realmente es una falacia completa, porque es añadir un trauma a uno ya existente, porque no solamente estamos hablando de que en el caso de que haya abuso, ya se pasó por un abuso y ahora añadimos un elemento más en el que también la mujer se somete a este tipo de práctica, que obviamente sí va a traer secuelas a corto y a largo plazo a todo nivel. Así que cuando pensamos del aborto como una solución, porque es el cuerpo de la mujer, estamos pensando de que es solución para quién. Al final del día, pues termina, es mucho más el lastre que ella lleva que la misma criatura, porque igual es de Dios, va a Dios, está protegido, pero es ella misma quien termina llevando tremendas consecuencias sobre la decisión que ha tomado. Además que también yo personalmente les cuento una experiencia de Sí. una paciente que tuve en embarazo con proyección al aborto porque aparentemente había un problema en el desarrollo del bebé, y se creía que muy seguramente el bebé iba a nacer con síndrome Down. Pero, y todo a veces parece como que nos pareciera mentira pensarlo, pero sí es cierto que detrás de todo esto hay muchos intereses políticos, socioeconómicos, que por alguna manera quieren también frenar la maternidad. Y realmente el embarazo se llevó a cabo porque precisamente aumentar un trauma más al trauma de la mamá que quiso ser mamá, y la mujer que quiso ser madre y se embarazó y termina teniendo que abortar. Eso es un trauma de pérdida que tiene muy considerables consecuencias, incluso aunque la madre o la mujer vuelva a embarazarse. Superar incluso una pérdida por aborto, aunque sea espontáneo, es decir, no planeado, puede llegar a tener grandes consecuencias emocionales, mentales y médicas, físicas. Entonces, pues cuanto más cuando el aborto es planeado sin importar la etapa en la que la madre esté. Entonces, pensar que sería un alivio a la mujer realmente es mentirle, porque el aborto no quita su trauma, el aborto no va a resolver el problema de que haya una malformación. Yo creo que algunos de ustedes incluso han escuchado de testimonios de mujeres que han contado que el doctor les dijo que traían una malformación. Yo he escuchado estas historias en este país por lo menos 3 veces, e incluso de mujeres de la iglesia, y después resulta que no, que el bebé venía en perfectas condiciones. Entonces es importante pensar realmente qué es lo que pretende el aborto, porque el aborto en ninguna manera es una libertad que libere a la mujer, o un derecho, perdón, que libere a la mujer, sino que por el contrario es un derecho que le aporta mayor trauma, además de que sí, también hay que ver que la mayoría de las estadísticas para tratar de normalizar el aborto son infladas. Entonces, se hace pensar que la mayoría de los abortos es porque que se quiere crear una falsa alarma para crearle a la mujer falsas urgencias para que ella llegue al aborto,
porque entonces ya no solamente, antes pensábamos que si había un abuso o acceso carnal violento, entonces como que era obvio que había habido un abuso, pero ahora si ella, porque está en un momento de alcohol o de otro tipo de estupefacientes, termina en una actividad que no planeó o que ella misma no recuerda, que obviamente también es abuso, pero si ella quería, pero no quería, es decir, el abuso se volvió como un abanico de un montón de posibilidades en las que, aunque ella sea víctima, tampoco se piensa en ella. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El bebé, en el peor de los casos, se puede entregar en adopción. Hay muchos padres esperando por bebés que no han podido tenerlos. Hay también muchos otros recursos para terapias, ayudas, hablando pues de estos países aquí que también ofrecen para las madres. Y yo creo que al final del día, si por alguna razón, bajo la circunstancia que sea, Dios permite que la mujer sea madre, algún recurso tendrá para ese bebé. Hermano Adonai, hermana Adriana, yo quisiera ampliar un pedacito ahí con lo que dice la hermana y retomando algo que decía Freddy ahora. Freddy decía ahora que son campañas muy fuertes para que se haga aborto, se realice, se practique el aborto. Se lleva a las personas a convencerlas desde tantas esferas, pero realmente no se muestra lo que decíamos al comienzo, las consecuencias y todo lo que esto trae. Pero tampoco se informa a la madre como debe ser en todo aspecto de la ciencia. A una persona se le debe informar sobre el paso que va a dar y todo lo que conlleva. La hermana Adriana también toca un tema que vale la pena ampliarlo un pedacito ahí. Y es que como se invierte dinero para las campañas de aborto en el mundo, pro aborto, realmente se debiera invertir mucho en ayudar por parte de los gobiernos a aquellas madres que quedan en estado de embarazo, cualquiera sea la situación, y quizás no encuentran otra salida sino acudir a esto del aborto. La hermana decía el tema de la adopción, pero vaya tema difícil en los países el tema de la adopción, y a eso vale la pena pensar la influencia política que tiene estos elementos. Pero también, aparte de eso, hay familias o entidades, ONGs y otros entes que brindan acogida a madres en estas condiciones. Así que poderle transmitir la voz a aquellas personas que nos escuchan y a quienes ellos conocen de alguna persona que pueda estar en una situación similar, que hay una cantidad de alternativas para poder darle solución a esta situación. Y yo quisiera, Adonai, de pronto que miráramos el tema del lenguaje y de los derechos en este campo. El tema del lenguaje es que realmente no se quiere reconocer que desde que está esa unión del espermatozoide, bien lo decía Freddy, con el óvulo ya se forma un embrión. Y hay que entender algo que es muy importante entenderlo, que un embrión, realmente hay que mirar esa definición de embrión a la luz de la ciencia. Un embrión es un ser humano con toda la información que necesita de un ser humano. Allí está ya metida la información genética, celular, todo está allí. Lo que está es por desarrollar, pero ya está, ese embrión ya es la vida misma. Y permítame decirle, en el tema del lenguaje se llama de muchas maneras. Freddy decía ahora, un puñado de células, un costal de células, una masa de 1 centímetro, de unos milímetros, ¿cómo lo vamos a llamar vida? Pero realmente es importante entenderlo. Esos son eufemismos con que se llama a la criatura en su proceso inicial, pero ya es una vida. Y nos ha costado, y a la ciencia le cuesta reconocer que realmente allí ya hay una vida y no podemos cambiarlo. Pero es que en este tema del lenguaje, y tendríamos que tocar muchos otros temas, realmente se usan términos muy quizás muy elegantes, usemos esta palabra, para referirse a la interrupción de la vida, como se hace con la eutanasia, como se hace con la prostitución, como se habla de vientres en alquiler. Todos estos términos suenan bonitos, pero desconocen la realidad.
y aquí volvemos a lo que tocábamos en un programa anterior, es que se manipula el lenguaje. Pero también en el tema de los derechos, y termino, el tema de los derechos, Adonai, compañeros y oyentes, es que la mujer sí tiene derecho. Es verdad que ella tiene derecho y se plantea el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Pero si el embrión ya es una vida, yo no puedo, mi derecho va hasta donde toque la vida de alguno de ustedes, porque ustedes tienen derechos, porque son vida, porque son seres humanos. Entonces, si desde la ciencia reconocemos el embrión como vida, también hay que respetarle sus derechos. Y caeríamos en una sociedad que a quien menos le respeta los derechos es a los seres más indefensos. Y a eso es donde tendríamos que llamar la atención a todos hoy en día, desde la ciencia, pronunciarse más claramente, la medicina, pero también los medios dentro de la política y las diferentes esferas, que las cosas se puedan hablar como son realmente. El derecho de una mujer va hasta que toca también el derecho de otra vida, que es esa criatura que está en su vientre. Hermano, una acotación pequeña es que si los gobiernos hicieran tanto énfasis en apoyar a las madres que quedan embarazadas, como hace tanto énfasis en promover el aborto, se haría mucho más trabajo, y por un efecto obvio de la psicología inversa, muy seguramente menos mujeres quedarían embarazadas porque lo pensarían mejor, porque se les habla sobre todo lo que conlleva ser madre, pero si al final del día pues te ocurre algo que no esperas o sufres un abuso o por la razón que sea que estés embarazada, pues tenemos estos y estas entidades del gobierno que tienen un apoyo para ti. Entonces es como, pero eso obviamente no lo escuchamos. Entonces es ahí donde vemos toda una estrategia también. Sí, nos falta información, o más bien, le falta información a esta sociedad que están induciendo y están llevando a esta práctica. A estos muchachos yo les preguntaba, a los que les digo de la clase que tuve, les preguntaba, ¿ustedes han visto cómo se practica un aborto? Me dijeron, no. Cuando yo tenía como unos 14, 13, 14 años en la secundaria, nos llevaron a ver un video en el que mostraban cómo se practicaba un aborto, un video real. Eso es realmente impresionante, escalofriante. No sé si las personas lo hayan visto, ¿no? Pero es ver cómo descuartizan a un bebé y cómo el bebé trata de esconderse, de defenderse. Eso realmente le marca la vida a quien lo ve. Y claro, esas cosas no se las cuentan no le dicen nada de eso a las personas. Allá en Baltimore, cuando yo fui pastor en Baltimore, también hacía voluntariado con una institución, precisamente para aconsejar a personas, a madres, a mujeres que estaban embarazadas y que estaban pensando en abortar. Y cuando uno comienza a informarles, nada más con darles información, usted sabe cómo se está desarrollando el niño, sabe cómo se practica el aborto. Bueno, como dice uno, darle información y nada más uno ve que ellas como que van abriendo los ojos porque no saben eso, no habían pensado eso. Entonces, que Dios nos ayude a compartir realmente la verdad. William habla de las palabras, ¿verdad? Pro choice, pro elección, pero realmente elección de qué, si no le está dando, no, el derecho realmente es el derecho a la vida, como decía William también, ¿verdad? Y hay un versículo por allá que ahora no recuerdo exactamente en qué parte está, pero dice que levantemos la voz por aquellos que están en esta situación, que no pueden defenderse, que no pueden hablar. Y los niños en el vientre de la madre, pues no pueden defenderse, ellos están allí indefensos, pero son una vida tan valiosa a los ojos del Señor, eh, como la vida también de la madre, por supuesto, la vida del padre. Y no podemos tampoco negar, hermanos, la política y todo lo que hay detrás de esto. Yo oía a una señora de estas congresistas, aquí le colocó algo de un congresista acá en Estados Unidos, una señora de aquí en Nueva York, congresista, diciendo, ¿cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta traer a un niño a la vida? Entonces ella comenzaba a hacer cálculos en dólares de cuánto le va a costar
la leche, cuánto le va a costar el vestido, cuánto le va a costar la educación, la universidad, hasta cuánto gas carbónico va a producir esa persona, cuánto oxígeno se va a consumir. Es impresionante. Todo pues para, como dicen por ahí, para reducir la supuesta, también supuesta sobrepoblación mundial. Eh, pero para eso, como dice acá la hermana Mariana, que también es pediatra ella, dice pues hagan control de natalidad. Eh, pero no piensan quizás en esto, en tantas formas que hay de planificar, pero sí, lo más fácil es abortemos, 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 porque en el mundo hay sobrepoblación. Eh, Creo que también falta mucho hablar de la responsabilidad. Pues hemos tocado varios tópicos sobre esto, pero hay que hablar de la maternidad y de la paternidad responsable. Hay que hablar de la práctica irresponsable de las relaciones sexuales. Hay que hablar de la promoción, además, que hacen de esas prácticas sexuales. Eh, Ahora, como en algunos estados ya no es legal el aborto, entonces están vendiendo y hasta están regalando, me he dado cuenta por allí por algunos anuncios, están regalando píldoras de esas que llaman la píldora del día después, eh, que es uno de los métodos abortivos, ¿verdad? O sea, tuvo relaciones sexuales ayer o antier, entonces posiblemente que embarazada tomes esto y así va a abortar. En mi época de estudiante regalaban condones a las entradas de la universidad. Y todo eso que están haciendo, pues promoviendo una práctica irresponsable de la sexualidad, que está por supuesto ajena a la palabra de Dios, ajena a la Biblia, ajena a los principios éticos y morales establecidos por nuestro Señor, y que ha desembocado en esto, un mundo en el que lo que vemos es solamente inmoralidad, inmoralidad en todo sentido. No hemos oído la voz de Tomás. Van a pensar que tengo una foto ahí puesta de él, pero no, Tomás está aquí con nosotros en vivo. Tomás. Sí, como tú dices, la situación que estamos viviendo es una señal muy clara, pero triste, lamentable, del deterioro en que se encuentra nuestra sociedad, nuestra gente, del deterioro moral en que se encuentra nuestro mundo. Hoy estamos viviendo, parece chistoso, pero estamos viviendo un tiempo en donde la sociedad ha desvalorado la vida humana. Inclusive me llegan pensamientos, tengo la percepción, no sé si me pasa a mí solamente, pero aquí en nuestro país, donde estamos viviendo actualmente, en los Estados Unidos, se le da una valorización a los animales Sí. mayor que es. ser humano. Entonces, es una manera en que se está demostrando lo mal que se encuentra este mundo. Yo pienso, mi percepción, yo pienso que la cosmología, o sea, la manera de pensar que de un tiempo, exacto, gracias, la cosmovisión, que de un tiempo para acá se ha empezado a inyectar a los jóvenes, a los niños, en los colegios, en las universidades, estas cosmovisiones ateístas, donde no solamente estos movimientos buscan hacer que las personas renuncien a su fe en Dios, a su creencia en Dios, sino que al desconectarnos de Dios, al desconectarnos de la realidad de Dios, nos estamos haciendo daño como seres humanos. Es que el valor del ser humano está conectado directamente con la existencia de Dios. Entonces, yo creo que todo esto que estamos hablando, en especial la vida de un ser humano que está allí en desarrollo, todas estas situaciones de abortos son consecuencias ya
de todos estos pensamientos ateístas que lo que están buscando es rebajar el valor ya del ser humano. Tengo el caso de una joven en la congregación donde, bueno, ella tenía 19 años, algo así, 19 años, jovencita, y salió embarazada y acudió a la clínica a su primer control. Y ella me contaba que se quedó en shock porque el mismo doctor le hizo la sugerencia: oiga, usted está muy joven, ¿no le gustaría que se le practicara un aborto? Bueno, gracias a Dios, esta joven dijo que no. Hoy en día, por ahí está el niño, ya tiene 2 años, corriendo, viviendo. Entonces, creo que nadie tiene el derecho a cortarle esa oportunidad a un ser humano de vivir, independientemente de la situación ya que atravesó esa mujer. Nosotros somos conscientes, tampoco somos inhumanos, somos conscientes de que una violación a una mujer, eso es algo, como decía el hermano John Frey, eso es algo tremendo, trágico, pero creo que no podemos dar como solución ya otro problema, que es acabar con una vida. Me parece interesante, Adonai y compañeros, hoy que compartamos con lo que nos están viendo un texto bíblico en específico, porque algunos se estarán preguntando, bueno, ¿qué dice la Biblia, pero en específico, de forma directa, sobre este tema? Entonces, hay un texto que me gustaría que lo compartieras, Adonai. Sí. Está en el libro del Éxodo, que habla sobre leyes que regían en el pueblo de Israel, leyes humanitarias. Éxodo capítulo 21, el versículo 24. Allí me parece que es muy claro ese texto. Allí se presenta el caso hipotético de que cuando unos hombres estuvieran riñendo y en esa riña hirieren a una mujer embarazada, entonces habría un castigo. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y esta aborta, en el original, en el texto hebreo, donde dice y esta aborta, quiere decir se le salen los hijos. Sí, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados aquellos hombres, ¿no? Conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los jueces. Pásale al otro. Ya un momentico. Sigue hablando, ya le busco el texto. Sí, entonces en el otro está bien claro, y es allí donde se considera que si hubo otro daño, es decir, si la mujer murió o si murieron los hijos a causa de ese aborto, de ese golpe, entonces mire lo que dice: pero si le causan otro daño a la mujer o a su hijo o a sus hijos, entonces mire lo que dice: pagarás vida por vida. ¿Ya? Vida por vida. Entonces se está considerando obviamente la mujer como vida, pero también esos hijos que abortaron y a causa de eso murieron. Se habla directamente de que esos hijos abortados son vida, ¿ya? Son seres humanos vivos.
muy, muy interesante lo que nos acaba de decir Thomas. Y partiendo de esa frase que dijiste, Thomas, acerca de sacar a Dios de la ecuación. Definitivamente, al final, todo desemboca en eso. Entonces, el ser humano saca a Dios de la ecuación, no quiere nada con Dios, no quiere creer en Dios. Entonces, inmediatamente la vida carece de sentido. Entonces comenzamos a hablar de la evolución, de que somos una broma gigantesca del universo, que la vida no tiene propósito, que simplemente somos un accidente. Por lo tanto, entonces, cuando una mujer queda en embarazo, pues puede acabar con la gestación de ese bebé, porque pues de todas maneras, pues no Somos hay un accidente de la sentido. evolución. Y Freddy, Correcto. Entonces, eso es, a eso degenera a ese tipo de decisiones se llega cuando se saca a Dios de la vida, ¿no? Del cuadro. Pero, por ejemplo, uno escucha argumentos, como nos decía la hermana Adriana, acerca o no sé quién era el que hablaba acerca de lo que dijo este congresista acerca de los costos de un bebé, ¿no? Sí. Todo lo Sí, que va a costar, todo lo que le va a costar al Estado, lo que va a consumir de oxígeno, cuánto monóxido de carbono va a arrojar y todas esas cosas. Entonces, hay mujeres que abortan porque dicen, no, 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 es que este bebé yo no lo planeé, yo no, me va a costar mucho criarlo, me va a costar mucho sacarlo adelante. Y entonces uno de los argumentos que se escucha por parte de las personas pro aborto es, a ver, ¿qué están haciendo ustedes para entonces ayudar a los bebés? Ustedes le van a ayudar a esa mujer a criar a ese bebé, le van a dar dinero. ¿Se han escuchado esos argumentos? Si ustedes están promoviendo que tenga el bebé, ustedes van a pagar, van a sustentar a ese bebé. Entonces, claro, todos esos argumentos son argumentos completamente ajenos a la palabra de Dios, porque si bien es cierto que existen padres accidentales, no existen seres humanos accidentales en el propósito de Dios. Todo ser humano tiene en la mente de Dios un propósito. Dios dice en su palabra que Él sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Por eso ese versículo que se ha estado poniendo allí, en donde Dios una y otra vez habla de personas que Él escogió desde el mismo vientre de sus madres. Porque cada ser humano que nace, cada ser humano que se gesta, tiene un propósito claro en la mente de Dios y Dios proveerá para su vida. Y si una mujer, si una familia no estaba planeando un bebé, pero de repente queda en embarazo bajo los términos apropiados, ¿no? Una mujer tiene su esposo y no estaba esperando que en embarazo, no tenían planeado y de repente queda en embarazo, pues bueno, lo que uno debe considerar, lo que el creyente considera es esto: soy un hijo de Dios, nada pasa por casualidad en mi vida, estoy en las manos de Dios, Dios ordena mis pasos y esto que ha sobrevenido es parte de lo que Dios está permitiendo para nuestra vida. Por lo tanto, confiamos en la provisión de Dios. Dios nos ayudará, nos dará la sabiduría y los recursos para sacar esta vida adelante. Y uno no se aflige de esa manera que nos quieren plantear que tenemos que afligirnos, porque es que no, vamos a traer un ser a sufrir. El Hijo de Dios no piensa así. El Hijo de Dios piensa es, Freddy, el Señor va a proveer, porque soy un hijo de Dios y el Señor va a suplir para nuestras necesidades. Entonces, uno es fiel a Dios y el Señor se encargará. No se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que en la mente del creyente, la posibilidad de abortar porque el hijo es accidental, porque no lo teníamos planeado, es un completo desconocimiento del propósito de Dios, de su voluntad
y de que a Dios nada, absolutamente nada, se le sale de las manos. William. Yo quisiera decir algo ahí con lo que está diciendo Freddy y decirle a toda nuestra amable audiencia, estamos hablando del aborto, pero realmente este tema no comienza con el aborto. Realmente el tema es un alegato por la vida. Así que hay que decirle a los que están a favor del aborto y a los que estamos que somos pro vida, que lo que estamos discutiendo no es en sí el aborto, no el aborto, es la vida misma. Y allá es donde tenemos que prestarle atención, porque Dios es Dios pro vida. La Biblia es pro vida. El Evangelio nos habla de la vida. El Señor habló de no matarás. Y hay cosas que son contradictorias. Lo decía bien Tomás ahora. Vivimos en una sociedad que se ha confundido. Y miren, en Estados Unidos hay una ley que quien dañe un huevo de un águila calva, quien lo quiebre, lo dañe, puede ir hasta 2 años a prisión. Pero tan raro. Es uno de los países que promueve que se dañe la vida de un ser humano. Así que no se puede dañar el huevo de un águila calva porque puedo ir a prisión, pero tocar la vida de un ser humano sí me conlleva a mí a que estoy en mi derecho y estoy en una cantidad de opciones. Un escritor catalán escribió algo muy importante y creo que vale la pena reflexionar sobre eso. Ha muerto un niño, se ha roto un paisaje. Realmente cuando muere un niño se derrumba todo un paisaje. Y hay una frase que dijo Martin Luther King que podría ayudarnos a nosotros en este caso y es: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Me preocupa el silencio de los buenos. Y yo quisiera aquí hacer un énfasis a todos, compañeros. Desde la Biblia se ha hablado, desde diferentes áreas, pero felicitarles a todos ustedes porque en cierta manera estamos defendiendo lo que el versículo que planteaba ahora Donay, Proverbios 31, 8 y 9, de levanta la voz por los inocentes. Así que realmente necesitamos pronunciarnos frente a esta realidad y decirle a toda nuestra audiencia, qué bueno que podamos pronunciarnos frente a esta realidad. Dios es pro vida. Las leyes de países como Estados Unidos se fundamentaron sobre la vida. Ajá. Y una sociedad que quiera construirse en futuro, en principios sólidos, tendrá que defender la vida por encima de lo demás. Y la vida humana está por encima de lo demás, porque tendríamos que hablar del ser humano, lo que es en sí el ser humano a diferencia de los otros seres que existen. Pero bueno, el tiempo avanza, no sé si hasta qué horas iremos, pero el tema es muy interesante y aún nos hizo falta ampliar sobre la Biblia, tocar más en profundidad el tema político, el aborto y la política, los intereses de organizaciones internacionales. Planned Parenthood, desde el año 1970 hasta la fecha, ha realizado 7.500.000 abortos. Tiene que ser un negocio muy interesante. Seguramente. Se nos agota el tiempo porque ya tenemos 58 minutos, hermana Adriana. Entonces, ahí quedamos pendientes para otros programas. Siempre pues es un placer conversar con usted y con mis compañeros también, por supuesto. Pero oír a una mujer aquí hablando específicamente de esos temas de los que le digo, son las mujeres que más salen a protestar y a manifestarse, pues es bien interesante. Antes de darle la palabra a la hermana Adriana para su punto final, pues varios hermanos han estado comentando acá, pero no puedo colocar todos los comentarios porque se nos alarga esto. Vea, le voy a decir lo que siempre digo cuando predico sobre esto. En el Nuevo Testamento todavía vemos unos casos más claros para hablar de que desde que está en el vientre, ahí ya hay vida. Zacarías, el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu, desde el vientre de la madre va a estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y más adelante nos cuenta la visita a María. María acaba de quedar embarazada, va deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá,
y al entrar en la casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, la que ya llevaba en su vientre, que era 6 meses de gestación, digamos, lo mayor que la que traía María, saltó de alegría en mi vientre. Creo que ese caso es muy claro, ¿no? 2 mujeres embarazadas, una, yo creo, pocos, un mes o menos, si acaso, días de embarazo, la otra un poco más de 6 meses, pero ahí habían 2 criaturas, Juan el Bautista y Jesús, en el vientre, y no eran un montón de células, un coágulo de sangre, eran personas ya que una fue llena del poder del Espíritu Santo, y dice que cuando reconoció la presencia de la otra que llegó. Así que, como decía acá con mi amigo Argote, la vida es vida y ningún congresista puede decir ni puede legislar sobre ella, porque esto es parte de la naturaleza propia, la decisión de Dios de prolongar la especie humana. Mi hermano Hernando Suárez también ha estado aquí participando, un maestro de la palabra allá en Colombia. Bendiciones, mi hermano Hernando. Hermana Adriana, por favor, queremos oír. Hermano, solo quisiera añadir en conclusión que es importante que entendamos que para promover toda refuerzos que ayuden también al desarrollo sano de nuestros jóvenes y en general, es muy importante la educación sexual, porque un gran porcentaje de adolescentes que terminan embarazo, muchas veces, no digo que no la tengan, pero un buen porcentaje no la ha tenido. Entonces, a veces yo veo con tristeza que los hermanos no dan los permisos para que los niños reciban las clases que se dan de educación en las escuelas, pero tampoco aportan o se preocupan por propiciar la educación suficiente que también refuerce este problema, porque la solución a este problema, porque estamos enfocando solamente el aborto, pero para llegar a todo eso ha habido un proceso en el que obviamente también puede suceder que haya una ausencia de educación. Hay otros padres que tampoco, respetable, pero discutible, que no permiten la vacunación de sus hijos contra el virus del papiloma humano, que es también otro tema interesante, y porque piensan que en alguna manera eso promueve la promiscuidad, y realmente son temas que no tienen, parecieran tener relación, pero no la tienen. Entonces, es como un enfoque, y no la tienen, digo, porque eso no es lo que empuja hacia la promiscuidad. Es como una cantidad de elementos juntos: la desinformación, la falta de educación, el temor de los padres también a informarse o a buscar recursos que cubran la parte espiritual, pero también la parte emocional, psicológica, física del desarrollo, que le aporten a los jóvenes, hablando particularmente de los jóvenes y adolescentes, muchas más herramientas que les ayuden a valorar mejor, a tener mejor juicio sobre las decisiones, porque si no se educa, pero de todas maneras el niño está expuesto o el joven está expuesto a toda la información que existe, es obvio que sí, también tristemente está disminuyendo en muchos jóvenes o muchas mujeres que abortan, la culpa que manejábamos hace tiempo atrás, porque todo lo que se normaliza, pues obviamente se le quita esa dosis de dolor como consecuencia del pecado. Entonces,
es como hacer un esfuerzo común entre todos, de concientizarnos, de enseñar en nuestras congregaciones, de aconsejar a nuestros jóvenes, de propiciar una educación sexual sana en casa, de hacer todos los frentes posibles que ayuden también a combatir este tema, no solamente en el momento en que ya ocurra, sino desde mucho antes. Sería como mi apreciación final. Gracias, mi hermana Adriana. Yo soy. Bueno, finalizando, pues tenemos que definitivamente también pensar que detrás de todo esto hay unas fuerzas oscuras, terribles, impulsadas por el imperio de las tinieblas, trayendo muerte y trayendo esta devastación y toda una generación siendo afectada por las consecuencias de este tipo de filosofía dañina en contra de la santidad de la vida. Imagínense a la bajeza a la que se llega dentro de los argumentos para decir que un bebé en el vientre de la mamá, asesinar a un bebé en el vientre de la mamá es normal, y 5 minutos después asesinarlo fuera del vientre es un asesinato. Y entonces hay que enjuiciar. Para llegar a ese tipo de argumentaciones, definitivamente se está buscando, fíjense que no hay como una coherencia, no hay una lógica. Y detrás de todo esto definitivamente hay un plan diabólico por acabar con la vida, por frenar tal vez el propósito de Dios a través de alguien que van a ser en esta generación. Pero lo que debemos entender es que uno, pues los propósitos de Dios nadie los frena. Dos, aquí está la iglesia. La iglesia es la entidad más poderosa sobre la faz de la tierra porque tiene el poder de Dios en ella. Y la Biblia dice que el ministerio de iniquidad ya está en acción, pero hay quien lo detiene. Y ese que lo detiene es el Espíritu de Dios en la iglesia. A nosotros nos corresponde, como decía la hermana Adriana, educar a esta generación, usar todos los recursos necesarios, hermanos, y clamar a Dios para que el Señor sea haciendo retroceder esto. El que se haya revertido lo que sucedió en el año 1973 aquí en los Estados Unidos y que ahora el 24 de junio se anuló esa ley federal. Eso fue un paso gigante en pro de la vida y de la defensa de la santidad de la vida. Y debemos seguir orando para que el Señor siga levantando voces de influencia y que podamos ver cómo la defensa de la vida y de los propósitos de Dios con la vida y que la visión de la vida tal como lo tenemos que hacer se eleve y podamos tener aunque sea en nuestras congregaciones, en nuestro ámbito, ese valor propio que se le debe dar a la vida desde el primer momento, tal como dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos, ¿se acuerdan de Salmo 139? Amén. Dios ve al bebé en gestación y ve todo lo que va a ser formado porque la vida comienza desde ese momento en el que se fecunda, ¿no? Existe esa unión debido a la interacción sexual. Ahí comienza la vida y Dios inmediatamente entra a cumplir propósitos en esa vida. El Señor nos ayude a ver cómo Él quiere que veamos todo esto y a valorar la vida y a tener los argumentos y las herramientas necesarias para defenderla y mantener en alto la voluntad y el propósito de Dios. Hay una hermana aquí que me da una frase interesante, hermana Adriana, que usted algo comentó acerca de eso al principio, cuando comenzamos. Dice ella, a las mujeres hoy en día les dice
o sea, las educan, pues les comparten información acerca de que es fácil sacarse esa criatura del cuerpo, pero no les dicen que no la podrán sacar de su cerebro. A las 13 horas de vida de estar ya embarazada, ya el cerebro de la mujer se condiciona para ser madre, y así seguirá por el resto de su vida y con ese. La sacó de su cuerpo, pero no la puede sacar de su cerebro. Interesante la frase, me parece que tiene que ver mucho con lo que usted estaba hablando al principio, mi hermana Adriana.